bienvenido a este episodio número 4 de tu podcast de confianza del Rugido de la Libertad. Muchas gracias por estar por aquí otro día más. Hoy vamos a hablar, como bien has visto en el título, de por qué nos quieren pobres y dependientes. Vamos a entender eso. La primera pregunta que lanzo, para empezar ya calentitos, es ¿por qué cada vez hay más ayudas, más subvenciones, más ayudas del Estado al ciudadano, más planes de gobierno para, se supone que ayudarte a crecer económicamente, y sin embargo tú cada vez estás más jodido? ¿Por qué? ¿Por qué esto funciona así? ¿No será que toda esta ayuda no es para levantarte, sino para tenerte cogido por los huevos? Pues vamos a desmenuzar un poquito todo esto, ¿vale? Primero hay que entender que una persona es mucho más oveja, es menos lobo y más oveja, más rebaño, cuanto más pobre es. Es decir, una persona dependiente es mucho más manipulable, mucho más controlable, es muy fácil lidiar con personas así. Pero la persona que es independiente, que económicamente es libre y que mentalmente también, pues es un poco lobo. No es tan oveja, sino que es un poco lobo. Y es mucho más fácil, pues, llevar un rebaño grande de ovejas y que no se salgan del camino que llevar una manada de lobos, ¿no? Entonces, por eso te quieren pobre, principalmente, y dependiente. Para que seas una oveja a la que fácilmente pueden manipular y pueden llevarla por el camino que gobierna quiere. Ese es el objetivo del que gobierna. Pero esto tanto gobiernos de derechas, gobiernos de izquierdas y gobiernos de cualquier tipo. Normalmente. A menos que exista un gobierno liberal. Que ahí ya cambia totalmente el paradigma y se puede ver como con Javier Milei estamos hablando de otra cosa. Pero un gobierno de derechas, de derecha conservadora, un gobierno de izquierdas, ultraizquierda, da igual, socialistas, comunistas, da igual, todos te quieren pobre y dependiente. Entonces, principalmente entendamos que el sistema no es que esté roto, el sistema funciona exactamente como lo han diseñado, para mantenerte pobre, dependiente y obediente. No es que las cosas vayan mal porque el sistema esté roto, no. El sistema está perfecto, está como tiene que estar para aquellos que mandan. Vamos a entrar en materia, a pasar ya al bloque número 1, en el que vamos a entender por qué el sistema no premia al que se esfuerza, cuando en teoría la meritocracia y básicamente la coherencia humana te dice que el que más se esfuerza, más premiado tiene que estar, ¿no? Pues el sistema no va así. El sistema no va así porque no quiere que mucha cantidad de gente se esfuerce mucho y por ende obtenga un premio. Por ejemplo, el currante, el trabajador, el obrero, el que está trabajando 40 horas a la semana, paga muchos más impuestos que el que no trabaja, que el que recibe ayudas, ¿vale? Para empezar, ya un poco incoherente que el que está agachando el lomo y el que está levantando el país con su trabajo esté fiscalmente en peor posición que el que no da un palo al agua, que el que no trabaja y el que recibe ayudas. O sea, no tiene sentido. Si tú quieres que un país progrese, tendrás que incentivar a que la persona trabaje, porque con ese trabajo es con el que se levanta el país. Y si estás incentivando a que la persona se quede en su casa y no trabaje, y reciba ayudas y esté fiscalmente en mejor posición que el que trabaja, pues estás jodiendo un poquito el ámbito laboral de dicho país, ¿no? Digo yo que si quieres hacer que tu economía crezca, pues deberías de incentivar a que la gente trabaje y a que no se quede en casa y cobre una paguita o cobre una subvención y no trabaje. Un ejemplo bastante fácil de entender. Una persona que está en el paro, tú puedes obtener el paro en España, ¿no? Y puedes estar incluso 2 años de paro, tranquilamente. Entonces, una persona que está trabajando y obtiene el paro, y en el paro le están pagando, me lo invento, 900 euros o 1000 euros al mes y tiene 2 años de ese paro, tú te echan de un trabajo y tienes 2 años de paro, me lo invento, ¿vale? Pero esto pasa, o sea, es cierto. Tú tienes 2 años de paro y cobras 1000 euros al mes, ¿vale? ¿Tú te piensas que una persona que cobra 1000 euros al mes por no hacer absolutamente nada, porque el que está en el paro no hace nada, está desempleado? ¿Tú te piensas que esa persona que cobra 1000 euros al mes le sale a cuenta trabajar 40 horas a la semana por 1300? No, no le sale a cuenta. Trabajar 40 horas a la semana por 300 euros de diferencia. No, no le sale a cuenta. Obvio que no. Eso es un desincentivo total al trabajo. Pongo un ejemplo de cómo podría funcionar el paro. Te echan de un trabajo y tienes 3, 4, 5 meses de paro en el que te van a pagar tu nómina completa del trabajo anterior. Si en tu trabajo anterior cobrabas
1.800 euros, tienes 3 o 4 meses en los que vas a cobrar 1.800 euros. Tu nómina completa. Pero después de esos 3 o 4 meses tienes que haber encontrado otro trabajo. ¿Cómo vas a estar 2 años en el paro, 2 años sin pegar palo al agua, cobrando 1.000 euros al mes por no hacer nada? ¿Cómo va a funcionar un país así cuando le das 2 años de paro a una persona? Imposible. Pues eso es lo que está pasando en España concretamente. Siguiente ejemplo, o siguiente apartado de este bloque número uno. El emprendedor es un total criminal. Un autónomo en España es el tío con más cojones del mundo por ser autónomo en este país. Y yo lo digo porque lo soy, ¿eh? O sea, eso funciona así. Un autónomo, para empezar a trabajar en su primer mes de trabajo, tiene que pagar una cuota fija de 300 euros al mes. Tiene que pagar el IVA, que es el 21% de todo lo que gana. Tiene que pagar el IRPF, que depende del tramo en el que estés, se puede acercar al 30-35% de lo que ganes. Tienes que pagar un gestor cada mes y tienes que presentar 475 tipos de modelos diferentes cada trimestre. O sea, una gestión burocrática increíble de papeles por ser autónomo, por ser autoempleado y por darle trabajo a las personas. Es un total criminal. O sea, no tiene sentido cómo España trata al autónomo o al pequeño empresario. Que recuerdo que el autónomo y el pequeño empresario son el grosso de todas las empresas de este país. En este país no hay mega empresas internacionales, empresas del IBEX, no. En España las empresas que generan más dinero y que generan más empleo son pymes y autónomos, y son a las que el Estado peor trata. El Estado está contigo porque si ganas más, pues pagas más. Obviamente tienes que contribuir más que los demás, porque si ganas más tienes que pagar más, genial. Pero si palmas, pagas igual. Se ha visto hace poco que en la Dana, a las personas que estaban sufriendo ese accidente, se les estaba cobrando la cuota de autónomos. El mismo día que pasó el accidente, era final de mes, y se les estaba cobrando al día siguiente o a los 2 días la cuota de autónomos a los autónomos que tenían el local literalmente inundado, que tenían a la plantilla entera de baja porque habían perdido a familiares, porque están arreglando sus casas, están sacando fango a cubazos y a palas de sus casas, y estaban cobrándoles la cuota de autónomos a los 2 días de suceder ese problema. O sea, no tiene sentido ya de por sí tener que pagar una cuota para poder trabajar, porque la cuota de autónomos es una cuota para poder trabajar. No pasa, esto no pasa en ningún lado, menos aquí, que somos unos espabilados, y te ponemos una cuota para poder trabajar. Te tratan como si fueras un evasor siempre que intentas prosperar. Se le ponen 400.000 trabas al autónomo para que no pueda prosperar económicamente. Y repito que los autónomos y las pymes son los que conforman el grosso de empresas de este país que más dinero generan y que más empleo dan. Y por último, para cerrar este bloque, hablemos de los grandes enchufados del sistema, la gente que de verdad triunfa. ¿Quiénes? Políticos, funcionarios colocados a dedo, funcionarios que no trabajan y no dan el palo al agua. No hablemos de policías, jueces, profesores o médicos. No, hablemos de la administración del Estado, en la que hay una gran cantidad de funcionarios que son literalmente inútiles en cuanto al trabajo. No hacen nada útil y literalmente lo único que hacen es comer de los impuestos del Estado. Es decir, estás trabajando como funcionario en la administración del Estado, no produces nada productivo para el país, no produces nada para el PIB, no produces nada bueno para nadie, pero en cambio te estás embolsando cada mes un sueldo de dinero público. O sea, locura total. Y claro que es obvio que en un país que funciona correctamente tiene que haber funcionarios, tiene que haber empleados del Estado, tiene que haber gente que trabaja y coge de ese dinero público para que el Estado funcione. Está clarísimo que eso tiene que ser así. Pero lo que no puede ser es que en España tú vayas a una oficina de cualquier tipo de trámite burocrático del Estado y haya 8 ventanillas que te deberían de atender 8 personas, o debería haber 8 personas para atenderte, y haya 3 personas en esas 8 ventanillas. De las 3 que hay, 2 están almorzando y la única que queda está con el móvil. Y eso tú vas y lo ves. Es que no estamos hablando de cosas que son muy difíciles de encontrar. Tú vas a cualquier administración del Estado y eso lo ves. Tú vas a cualquier sitio en el que haya que entregar un papel y lo ves. Y lo ves que de ese trabajo, si lo hiciese una empresa privada, con 2 ventanillas y con 3 o 4 empleados, haría lo mismito
que lo que está haciendo el Estado con 8 ventanillas y 12 empleados. Lo mismo, haría lo mismo. Pero en España no, en España se intenta engordar a fondo los empleados públicos, los trabajadores para el Estado, todo eso obviamente pues pagado con impuestos, con dinero de impuestos, y además pues el que trabaja en el Estado o el que trabaja en la administración, como tampoco tiene ningún tipo de incentivo para ser buen trabajador o para ser una persona que se esfuerza o que hace las cosas medianamente bien, no tiene ningún incentivo básicamente porque están prácticamente blindados a la hora de despedir a una persona así. No se puede prácticamente despedir a una persona así y no tiene ningún incentivo para hacer su trabajo bien. En una empresa privada el incentivo es o haces tu trabajo bien o va a venir otro que lo haga mejor que tú y te va a sustituir. Ya está, no hay más. O das productividad o va a venir otro que la dé o de más productividad que tú y tú te vas a ir. En cambio en el Estado eso no pasa porque no hay nadie pidiendo productividad. No hay ningún tipo de incentivo para que esa persona haga su trabajo bien o lo mejor posible o no se tire almorzando 1 hora y media. No hay ningún incentivo para que eso pase y por ende pues no pasa. Entonces tienes a 10 empleados de los cuales trabaja 1,5 y los otros 8,5 pues están cobrando el sueldo público y de camping playa. Así que también por esa parte una decepción increíble de cómo está el sector público en España. Así que en conclusión de este bloque 1, cuanto más independiente seas, más te castigan y cuanto más necesites del Estado, más te premian. Mejor te tratan, mejor trabajo tienes y al final de mes mejor estarás. Así que si tu objetivo es ser un parásito, pues trabaja para el Estado, que de esa manera vas a ser el ejemplo perfecto de cómo ser un buen parásito. Si quieres ser independiente, quieres lograr algo en la vida, prosperar y avanzar por tu cuenta, pues tienes que tratar de ser lo más independiente posible al Estado. Pasamos a este bloque 2, en el que vamos a hablar del círculo vicioso de la dependencia, ¿vale? Para empezar hay que entender que las subvenciones no son solidaridad, son cadenas que te ponen, porque el Estado no regala nada. Lo que te da con una mano te lo quita con otra, y con intereses además. Te acostumbran a vivir del mínimo, te acomodan, te adormecen, y tú no te enteras de que luego te la están colando por otro lado. Hablemos, por ejemplo, de un ejemplo que hace muy poquito que ha sucedido y se puede entender perfectamente. El Ministerio de Trabajo ha subido el salario mínimo interprofesional y además ha reducido la jornada laboral, o están a punto de hacerlo. No sé si se ha firmado o están a punto de firmarlo, pero lo van a hacer, ya te digo yo que lo van a hacer. Y han bajado la jornada laboral. Han bajado la jornada laboral a 37,5 horas semanales, es decir, la han bajado 2 horas y media semanales y han subido el salario. Joder, para un trabajador de puta madre, ¿no? Han subido el salario, han bajado las horas, es decir, yo trabajo menos y gano lo mismo. Bueno, un poquito más incluso. Perfecto. Pero lo que no te dicen es que con esta reforma que han hecho, ahora, actualmente, el salario mínimo interprofesional tributa IRPF, que antes no tributaba, es decir, que te han subido el salario mínimo interprofesional, pero tienes que tributarlo en IRPF, el porcentaje que te quiten va a ser mayor que la subida que te han hecho de salario. Por esa parte ya te han robado. Y la segunda es la de las horas, te reducen la jornada laboral 2 horas y media a la semana, pero te aumentan la edad de jubilación un par o 3 de años más. Es decir, que las 2 horitas y media que cada semana te vas a pegar de fiesta, las vas a pagar con 2 o 3 años más de trabajo para llegar a tu jubilación. Es decir, te han robado 2 veces y a ti te han dicho que tienes que estar contento porque vas a cobrar más y vas a trabajar menos. Eso es el ejemplo perfecto de que el Estado no regala nada a nadie. Y luego hay que hablar de la cultura que hay en España del yo no puedo. La cultura que tenemos implantada del yo no puedo. Tenemos una educación basada en derechos. Todo el mundo quiere recibir derechos, todo el mundo se manifiesta por derechos, todo el mundo está muy concienciado de que tiene derechos. Todas las personas tienen derechos. Pero lo que hay que entender es que un derecho viene acompañado de un deber. Nadie tiene un derecho sin un deber. Si tú tienes un derecho y no tienes un deber, quiere decir que alguien está trabajando para que tú tengas ese derecho y no eres tú mismo el que está trabajando para ese derecho. Es decir, yo tengo derecho a una vivienda digna. Sí, claro, pero tengo un deber. Tengo que cumplir una serie de condiciones para yo poder tener una vivienda digna. Si yo simplemente tengo el derecho a una vivienda digna y no tengo ningún deber, quiere decir que otro tiene que trabajar para darme a mí una vivienda digna. Entonces entramos en una pescadilla que se muerde la cola de incongruencias, ¿vale? Yo tengo un derecho, pero tengo un deber que cumplir. El único derecho que tienes, por el que no tienes que hacer nada, es el derecho a la vida. Tú cuando naciste, tú no hiciste nada y tú tenías derecho a vivir. Y eso fue lo que a ti te dio ese derecho a vivir, que tus padres decidieron tenerte a ti. Eso es lo único que no conlleva ningún deber. A partir del momento en el que naces, todos tus derechos van acompañados de deberes.
Y algunos derechos simplemente van acompañados de que otra persona no incumpla tus derechos. Por ejemplo, el derecho a la vida, una vez ya estás vivo, no a vivir, sino el derecho a la vida una vez que ya estás vivo. Lo único que acompaña ese derecho es que otra persona no te quite la vida. Es simplemente, pues, o sea, fácil de entender que tu derecho va acompañado del deber de otra persona, de que nadie te quite la vida. Pero si tú quieres ropa, si tú quieres un piso, si tú quieres una empresa, si tú quieres un dinero, si tú quieres comida, tienes que cumplir los requisitos para obtener eso. Nadie tiene derecho a comer si no es capaz de generar dinero para poder pagar esa comida. O sea, no tiene ningún sentido porque hay otro que estará trabajando y está agachando el lomo y moviéndose para darte a ti ese derecho que tú te piensas que tienes porque sí, por la cara. Y no funciona así. Aparte de eso, tenemos en España una gran cantidad de jóvenes que ya no sueñan con emprender, con montar sus negocios, con prosperar, con hacerse grandes. No, simplemente sueñan con que te den la paguita, que te den el piso, trabajar de funcionario y tener tu sueldo asegurado toda tu vida. Tú no sabes la cantidad de personas con las que yo hablo que, oye, ¿qué quieres ser? Ah, yo quiero ser policía. ¿Por qué? Ah, no, porque sueldo para toda la vida, no trabajas, no haces nada. Que no digo que los policías no hagan nada. Pero tú no puedes tener como joven en la mente el hecho de no me voy a hacer policía para tener un sueldo para toda la vida y no hacer prácticamente nada y vivir del cuento toda la vida. Tú no puedes estar con ese sueño implantado en el cerebro, porque que entonces se acaba la humanidad, ¿no? Si creamos un gran grupo de jóvenes que piensen así. Y esto también va acompañado de que hay una gran cantidad de padres que enseñan a sus hijos desde pequeños que el Estado te debe algo, cuando el Estado no te debe absolutamente nada, ni a ti ni a nadie. Y hay una gran cultura de, no, el Estado te debe algo. No, si yo estudio una carrera, yo luego tengo que trabajar porque, claro, me lo he ganado. No, perdona, si estudias una carrera, nadie te asegura nada. O sea, tienes que buscarte la vida y tienes que sacarte tú las castañas del fuego porque el hecho de tener una carrera no te asegura que vayas a trabajar en ningún sitio. Entonces, empecemos a quitarnos de la mente todo eso de que yo me merezco X cosa, el Estado me debe a mí X cosa. No. Todo lo que tú consigas te lo tienes que ganar tú. Todo lo que tú se supone que te mereces tienes que luchar para llegar a eso. Nadie te tiene que dar a ti nada, ni el Estado, ni un título tiene que darte un trabajo. Tienes que buscarte tú la vida para llegar a todas esas cosas con las que quieras progresar en tu vida. Y como bien he dicho en el apartado, bueno, en la introducción del episodio, para acabar este bloque número 2, hablemos de la pobreza como herramienta de control. La pobreza siempre ha sido la mejor herramienta de control desde hace miles de años en las sociedades que habían, que hay hoy en día y que habrán. Siempre la pobreza es una herramienta increíble de control. ¿Por qué? Si dependes del gobierno para comer, para vivir, para sobrevivir, para cuidar a tu hijo, para prácticamente no morirte de hambre. Si tú dependes del gobierno, pues nunca te vas a rebelar, porque sabes que si que no vas a poder morder la mano que te da de comer, y si te da de comer el gobierno, pues no vas a morder esa mano, y si hablas más de la cuenta, pues quizá te cortan hasta el grifo. Entonces, cuanto más pobre eres, más dependiente eres, y entonces para el gobierno muchísimo mejor. Eso hay que entenderlo ya de ya. A partir de ahí podemos entender que el dinero es igual a libertad, que el dinero lo que te da es independencia para separarte de ese gobierno que te quiere pobre. Entonces, contra más dinero seas capaz de generar y menos necesidades tengas por parte del gobierno, más libre eres. Una persona que está prácticamente pensando en cómo comer porque si no se muere de hambre, pues no tiene la cabeza para tampoco para pensar en muchas otras cosas y entonces estás siendo muy dependiente de preocuparte únicamente de comer, porque si no comes te mueres y entonces tienes que estar con la mente en un sitio puesto, que es en comer. Entonces tampoco tienes la mente para mucho más y el gobierno quiere eso, porque también quiere que no te enteres de lo que ellos van tramando por detrás, de lo que ellos van haciendo, porque tienes que estar preocupado de comer. Y en conclusión, pues genera todo el dinero que puedas, genera toda la libertad que puedas, sepárate lo máximo posible del gobierno y de esa manera no necesitarás nada de ellos y podrás ser quien quieras, hablar lo que quieras, vivir donde quieras, moverte como quieras y hacer todo lo que quieras sin que nadie te pise tu camino. Vamos al bloque número 3. Vamos a entender por qué los políticos todo esto lo saben, obviamente lo saben mejor que yo, y lo usan día a día. Siempre estamos con las promesas electorales sobre más cheques, más pagas, más derechos. Hace poco ha salido la ministra Pilar Alegría a reivindicar y a poner a todo el mundo súper contento porque han sacado las ayudas para el verano joven, que son unas ayudas que básicamente te dan
por ser joven para que puedas moverte en tren por España gratis, básicamente gratis durante el verano, o a un coste que es una miseria, que te están dando el 90%, el 95% de los viajes en tren. Y claro, eso para un joven es increíble, qué locura, wow, muy bien. No tiene sentido, no tiene ningún sentido ese tipo de ayudas, salen de tus impuestos, no están dando nada en beneficio para nada, porque ese dinero está saliendo de los impuestos para pagar trenes y para pagar buses, para que un joven se vaya de fiesta, o sea, no tiene ningún sentido, no vale para nada, no ayuda en la economía, no progresa en el país, no vale para nada. Y como siempre estamos en las campañas escuchando todo este tipo de promesas, de subvenciones, de ayudas, de protección. Y nadie te promete las campañas más libertad, menos impuestos, más autonomía, más progreso económico, una mejor vida. Nadie te promete eso. Siempre te prometen ayudas porque te ven como el débil y entonces tienen que prometerte ayudas, prometerte subvenciones porque claro, pobrecito, hay que subvencionar al que no trabaja, hay que subvencionar al que nos da votos en las elecciones. Básicamente para eso son las subvenciones. Pero entendamos que las subvenciones son un agujero negro en la economía, no benefician a nadie, solamente al que la utiliza. Y hay que subvencionar obviamente a las personas que no pueden trabajar, a las personas que tienen problemas de salud, que por lo que sea una persona ha nacido sin un brazo, hay que subvencionarla, hay que ayudarla, hay que hacer que esa persona pueda integrarse en la sociedad, está clarísimo eso. Pero no hay que subvencionar a un parado, no hay que subvencionar a un jubilado para que vaya al cine y le cueste la entrada un 20% de su precio, no hay que subvencionar a un joven para que tenga trenes gratis para irse de fiesta en verano. No tiene sentido llegar a ese tipo de subvenciones, pero el gobierno lo hace con total conciencia porque esos son votos y votos y más votos. Y entonces, ¿quién se beneficia de que tú no progreses? Pues partidos políticos que te necesitan más débil, ONGs que solo existen si tú sufres, si tú lo pasas mal, si tú tienes una necesidad, una precariedad, solamente existen esas ONGs por eso, si no, no existirían. Burócratas que viven de tu miseria, que si no fuera por ti, el Congreso de los Diputados estaría a la mitad vacío. Si no fuera por ti, porque estás tú en la miseria, la mitad del Congreso estaría vacío. La mitad de políticos de este país no serviría para nada. La mitad de dinero que se gasta este país en mierda no se la podría gastar en mierda si no fuera por tu miseria. Entonces está clarísimo que el máximo beneficiario de que tú no progreses es el Estado. Y por eso cuanto más grande es el Estado, menos libertad, que eso lo comenté en el episodio anterior. Muy fácil de entender porque es que está claro, si ellos comen de tus impuestos. Si no fuera por eso, ellos no están generando nada de valor a la sociedad para poder ganar dinero. Si no fuera por tus impuestos estarían muertos de hambre todos. Y ejemplos más reales aquí en España, pues tenemos ejemplos como los planes de vivienda social que no se ejecutan. El Partido Socialista Obrero Español, desde que está en el gobierno desde 2018, no ha construido ni una sola vivienda social. Hay subsidios eternos que no te sacan de la pobreza y que simplemente quieren que tú necesites ese subsidio para sobrevivir, no sacarte de la pobreza a base de subsidios. Tú necesitas ese subsidio y tienes que estar mendigando para conseguir ese subsidio y no salir de la pobreza nunca. Tenemos jóvenes atados al alquiler porque no pueden pagar los niveles de alquiler que hay en España a día de hoy, y el gobierno, en vez de hacer reformas en el ámbito de la vivienda, liberalizar el suelo, quitar burocracia para que un constructor esté incentivado a construir, en vez de hacer esas cosas, el Estado, ¿sabes lo que hace? Te da una ayuda por ser joven al alquiler y te dan 200 euritos al mes o 300 para que tu alquiler sea un pelín más barato. Eso es lo que hace el gobierno, en vez de verdad tomar cartas en el asunto y hacer que se construya más vivienda, porque esa es la única manera para que la vivienda baje, los alquileres bajen de precio, que se construya más vivienda y en el mercado haya mucha más oferta de vivienda. Entonces la demanda bajará, y si la demanda baja y la oferta sube, los precios bajan, porque hay mucha menos competencia para conseguir vivienda. Eso es, vamos, primero de economía. Y además tenemos que sumar a todo esto que los jóvenes pues no pueden ahorrar, no pueden emprender, no tienen propiedades a su nombre, no pueden salir de un alquiler o un co-living o una habitación compartida o un piso compartido por habitaciones, no pueden salir de eso y es todo el rato la pescadilla que se muerde la cola, y de esta manera lo que está haciendo básicamente es eliminar el futuro de esos jóvenes que se supone que son los que deben de levantar el país de aquí un tiempito y son los que deben de mantener esta estructura que tenemos en España del bienestar. Según el PSOE tenemos una estructura de bienestar y son esos jóvenes los que la tienen que mantener, yo incluido, de aquí unos años. Bueno, yo no, porque yo en cuanto pueda cojo un avión rápido porque esto es inaguantable. Pero bueno, los jóvenes de este país en teoría tienen que mantener eso, y lo que hace el gobierno es hundirlos en la miseria y darle 4 ayuditas para que estén contentos. O sea que mal vamos, la verdad que mal vamos por este camino. Y para acabar hablamos de este último bloque,
que tantas explicaciones y tantas cosas, pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer si eres un joven en España o si eres una persona que te sientes angustiada por este sistema que te empobrece? ¿Qué podemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es romper el relato. Lo primero que tienes que hacer es darte cuenta de que el sistema no está hecho para ti, y si eso es así, pues tienes toda la razón. Y no estás solo, no estás loco, no te estás enfrentando a un monstruo gigante, simplemente tienes que poco a poco ir tomando acción para salir de ese sistema. Tienes que ir dando pasitos para hacerte cada vez más independiente y poder salir de eso que te está atando a la miseria. ¿Cómo podemos hacer todo esto? ¿Cómo podemos ser cada vez más independientes? Pues básicamente tenemos que aprender a producir, tenemos que aprender a pensar, a cuestionarnos las cosas, tenemos que empezar a ganar nuestro propio dinero, no tenemos que depender del dinero del Estado ni de ninguna ayuda, tenemos que aprender a generar ese dinero. ¿Cómo se genera dinero? Formándote, creando empresas, creando ideas, emprendiendo, pero obviamente en el sofá de tu casa viendo la tele o con la cerveza en el bar, así no hacemos nada. Así lo que hacemos es ser unos súbditos de este Estado. Tenemos que empezar a salir del armario, por así decirlo, a salir de este cajón de la normalidad que se supone que en España está implantada, y tenemos que empezar a tomar acción para ser más independientes. No aceptes sus reglas, construye las tuyas y construye tu vida en base a tus habilidades y a lo que tú vayas aprendiendo día a día. Pero eso de estar en casita y estar cobrando la ayudita, viendo la tele, Netflix, cerveza y fútbol, eso te convierte en un súbdito del Estado. Hay que tener una desobediencia pacífica pero firme contra esta gente. No hay que callarse lo que uno piensa. No por pensar igual que yo, igual que muchas personas, estás loco. Mucha gente, yo sé que hay muchísima gente que piensa como yo y como otros creadores de contenido de este ámbito. Y no lo manifiestan. No lo manifiestan porque se sienten raros, la gente te mira mal, la gente se piensa que estás loco, la gente te dice facha, la gente te dice Si a ti te dicen facha o fascista, es lo mejor que te puede pasar. Quiere decir que estás en el camino correcto. De verdad, si te dicen fascista o facha, o que eres lo que sea, estás en el camino correcto, de verdad. No te calles, no te arrodilles. No votes a esa gente si no te representan. Ya no digo al PSOE, digo a cualquier partido en general que vaya por esos caminos. No los votes y sobre todo ni vivas de ellos ni para ellos. Aprende a hacer tu propio dinero, aprende a crear tu propia independencia. Y si en España lo ves muy difícil, cógete un puto avión y vete a cualquier país que te dé esa independencia. Hay muchísimos países que te dan esa independencia, que te dan esa hambre de emprendedor, te dan todo lo positivo para que progreses en ese país. Está Andorra, está Portugal, está Chipre, está Malta, está Lituania, Letonia y Estonia. Tenemos en Emiratos Árabes Unidos, Dubái. Tenemos un montón de países a los que tú puedes ir y crear tu propio negocio, empezar tu vida allí y desvincularte de todo de toda esta propaganda y toda esta mierda gubernamental de España. Yo sé que quizás es duro tomar esa decisión, yo me lo estoy pensando y seguramente lo más probable es que esa decisión pase más tarde o más temprano, pero piensa que cada año que tú pasas en este país, cada día que tú estás en este país, estás asumiendo un coste de oportunidad de perder esa parte de tu juventud, esa parte de tu vitalidad, esa parte de tu desarrollo de joven para poder en un futuro tener mejor vida. La estás perdiendo porque en este país te lo hacen imposible para que tú en un futuro tengas mejor vida. Cada día, cada mes, cada año que estás aquí, estás asumiendo ese coste de oportunidad y estás haciendo que tu vida futura sea peor. Si tu única opción es salir del país para que tu vida futura sea mejor, pues hazlo, no hay ningún problema. No te cierras las puertas de España por irte a otro país a vivir. Siempre puedes volver. Si la situación mejora, luego en un futuro puedes volver. Puedes apoyar la causa desde otro país. O sea, no tienes por qué estar aquí y pensarte que España te tiene atado de pies y manos, porque no es así. Así que ya toca ir cerrando el episodio. Entendamos por último que nos quieren pobres, nos quieren asustados, nos quieren domesticados. Pero un pueblo libre, informado y valiente no necesita el Estado para respirar. Y si tú estás escuchando esto, es porque tú ya has empezado a entender esa parte. Así que nos vemos en el siguiente episodio, que vaya genial y hasta la próxima.